Hola, buenos días. Continuamos con las conferencias electorales magistrales que organiza la Escuela Judicial Electoral. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el magistrado Carlos Alfredo Soto Morales. Me permitiré leer brevemente su síntesis curricular. El magistrado Carlos Soto Morales es actualmente magistrado del 8º Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ingresó al Poder Judicial de la Federación en abril de 1993, donde se ha desempeñado como oficial judicial, actuario y secretario de juzgado de distrito, secretario del Tribunal Colegiado, secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como juez de distrito. Como docente, ha impartido las materias de procesos y procedimientos fiscales, derecho fiscal, derechos humanos, amparo, jurisprudencia, ética judicial y metodología para la solución de problemas jurídicos, técnicas para la redacción de sentencias en diversas universidades y casas de la cultura jurídica en el país, así como en la Escuela Judicial del Instituto de la Judicatura Federal. Cuenta con diversas publicaciones jurídicas en revistas y libros especializados, destacando en materia de transparencia judicial, sentencias ciudadanas y justicia abierta. Hoy nos hablará sobre ética judicial desde la perspectiva de la jurisdicción. Les pido que todas las preguntas que quieran hacerle llegar al magistrado nos las envíen por las redes sociales de la Escuela Judicial Electoral, a través de su página en Facebook o a través de la dirección en Twitter, @tepjf_eg. Y dicho esto, le dejo la palabra al magistrado Carlos Soto. Bienvenido, magistrado. Muchas gracias, doctora Jarquín. Antes que nada, quiero agradecer a la Escuela Judicial Electoral por esta invitación que me han hecho para platicar con ustedes de este tema que he ido estudiando poco a poco, y también un reconocimiento para esa institución que, a pesar de estar en esta cuarentena y en estas situaciones tan adversas para todos, siguen laborando. Yo creo que es un claro ejemplo de que la justicia no descansa, ¿no? Ni siquiera en estas épocas de pandemia. Pero bueno, vamos a iniciar con esta plática sobre ética judicial vista desde la perspectiva de los juzgadores. Voy a dividir esta plática en 6 grandes apartados. Hablaré primero de por qué es importante la ética judicial, cuáles son las idoneidades para legitimar la función judicial, qué es la ética de las virtudes, que es esta rama de la ética en la que me voy a centrar. Hablaremos brevemente de qué son las virtudes cardinales, cuáles son las virtudes judiciales, y por último, un tema que ha estado de moda en los últimos 10 años, que es el uso de redes sociales por parte de los jueces. Sin más, vamos a comenzar con la primera parte de esta plática y decir por qué es importante la ética judicial. La ética judicial nos permite salir de la zona de confort en la que muchas veces solemos encontrarnos. Cuando estamos hablando de zona de confort es cuando podemos realizar un trabajo, podemos realizar una acción, una función con un gran grado de facilidad. Vamos a poner un ejemplo. Cuando una persona entra a trabajar a un órgano jurisdiccional, el que sea un juzgado de distrito, un tribunal colegiado o una sala electoral, realmente uno no sabe hacer nada de la función jurisdiccional. No sabe ni siquiera coser un expediente, cuesta trabajo distinguir, por ejemplo, cuál es la diferencia entre el juicio de amparo y cuáles son los incidentes de suspensión, etcétera. Con el tiempo se van mejorando todas estas funciones, todo este conocimiento, y entonces, por ejemplo, para un oficial administrativo, para un secretario, ya es muy fácil realizar su labor, ¿no? Es muy fácil, por ejemplo, hacer acuerdos, es muy fácil hacer admisiones de demanda, etcétera, etcétera. Lo que busca la ética judicial es sacarnos de esta zona de confort y tratar de perfeccionarnos día a día. Además, la ética judicial es importante porque busca un estándar superior al de la responsabilidad administrativa. Todos sabemos que la función jurisdiccional está regulada
por disposiciones legales, ya sea que se encuentren en la Constitución Federal, que se encuentren en las leyes federales, o por ejemplo en los acuerdos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal, la Suprema Corte de Justicia o la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué sucede? Un funcionario judicial que se ciñe exclusivamente a lo que establecen las leyes, digamos que está en ese estándar superior de responsabilidad administrativa. ¿Qué es lo que va a hacer? Este servidor público que se ajusta a lo que dicen las leyes, no necesariamente es un buen juzgador, no necesariamente es un buen secretario o un buen oficial administrativo, un buen actuario. Es, por así decirlo, aunque se oiga feo, es un servidor público mediocre. ¿Por qué mediocre? No es malo porque no está por debajo de lo que dicen las leyes. Porque si se pone por debajo de ese límite de lo que establecen las leyes, ya entra en una responsabilidad administrativa. En cambio, si está por encimita de lo que dicen las leyes, es decir, realizar las notificaciones en los plazos legales, dictar las resoluciones dentro de los plazos legales, etcétera, etcétera, puede ser un grado de mediocridad, pero no va necesariamente a ser sancionado. Lo que busca la ética judicial es que los servidores públicos judiciales, en este caso, den lo mejor de sí, den lo que sea mejor para la función jurisdiccional. También es importante la ética judicial porque, por ejemplo, los poderes ejecutivos y legislativos tienen una legitimación derivada de las votaciones populares. Los titulares de los ejecutivos, los diputados, los senadores, diputados locales, con motivo de nuestro sistema democrático, están legitimados por todas las personas que les dieron sus votos. Ahora, ¿qué es lo que sucede con los jueces? O por lo menos en la mayoría de los sistemas jurídicos, como es en el caso mexicano, que los jueces a ningún nivel están elegidos o son elegidos por medio del voto popular. Entonces, ¿cómo adquieren legitimación los juzgadores? Necesariamente adquieren su legitimación por medio de su actuar. Y generalmente este actuar se plasma a través de sus sentencias, a través de sus acuerdos, a través de sus resoluciones. Para saber si un juez es apto o si una persona es apta para realizar la función jurisdiccional, se deben de tener o reunir ciertos requisitos, que son habilidades técnico-científicas, habilidades físico-psicológicas, habilidades gerenciales y habilidades éticas. Vamos a verlas muy rápidamente. Las habilidades técnico-científicas implican que los servidores públicos judiciales deben de tener un conocimiento vasto del mundo jurídico. Además, por disposiciones legales, por ejemplo, hay cargos dentro del Poder Judicial que solamente están reservados para personas que son licenciados en Derecho. En el caso concreto, por ejemplo, en términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para ser actuario, para ser secretario, para ser juez de distrito, magistrado de circuito, ministro de la Suprema Corte de Justicia o magistrados electorales, se requiere necesariamente con un título de licenciado en Derecho. Un buen servidor público judicial, un buen juez, además debe de tener un bagaje cultural bastante amplio. Solamente de esta manera se puede realizar cabalmente la función del juez. Un juez debe de tener conocimientos de historia, los mínimos para un observador responsable, conocimientos de su entorno social, conocimientos de política, etc. El juez no puede abstraerse solamente al mundo jurídico. El juez debe estar empapado en todo lo que le rodea. Mientras mayores conocimientos tenga un juez, mejor será el desempeño que realice en su función. Por ejemplo, debe de tener conocimientos técnicos relativos al mundo jurídico. Debe de conocer la Constitución, los tratados internacionales, las leyes, las disposiciones reglamentarias, etc. También debe de tener conocimiento de la jurisprudencia nacional, de la jurisprudencia internacional, y también debe estar al pendiente de qué es lo que está sucediendo en el mundo de la doctrina. No podemos separar la cuestión de la doctrina de la función jurisdiccional. También debe de tener conocimientos prácticos. El juez, el actuario, el secretario, el oficial judicial, con el paso del tiempo van adquiriendo estos conocimientos de que muchas veces
con el paso del tiempo, nosotros vemos, por ejemplo, desde que recibimos una demanda, por ejemplo, y tomando en consideración los conocimientos previos que hemos tenido, muchas veces sabemos, desde que se admite la demanda, por ejemplo, que ese asunto va a ser ganado por el quejoso. O en algunos de los casos sabemos de antemano que ese asunto va a ser sobreseído en dado caso, ¿no? Pero esto nos lo da el conocimiento, el actuar, la práctica de años y años de experiencia. Es importante que el juzgador no solamente tenga conocimientos del mundo jurídico, debe de tener un pequeño grado de conocimientos en otros entornos. Por ejemplo, debe tener conocimientos de matemáticas elementales, por ejemplo, para hacer cálculos de pensiones de trabajadores, de indemnizaciones de trabajadores, para cuestiones de impuestos, por ejemplo, debe tener estas ciertas nociones de contabilidad. Un juez, por ejemplo, para mejorar su función, debería tener conocimientos prácticos en ciertas áreas que generalmente se requieren pruebas periciales, por ejemplo, la grafoscopía y la documentoscopía. Si un juez tiene estos conocimientos, apoyado también en lo que dicen los peritos, un juez podría tener o podría emitir una resolución más ajustada a derecho si él, además de apoyarse en los peritos, tomara en consideración sus propios conocimientos, por ejemplo, en materia de grafoscopía para determinar si una firma es falsa o una firma es verdadera. Aparte de estos conocimientos, los jueces deben de tener ciertos aspectos físicos y psicológicos para llevar a cabo correctamente su función. Por ejemplo, vamos a hablar en sentido negativo ahora. ¿Qué es lo que no puede tener un juez? ¿Qué es lo que no puede tener un servidor judicial? Por ejemplo, una incapacidad de concentración. Nosotros sabemos que el trabajo de la abogacía es muchas veces estar leyendo. Tenemos que estar leyendo los expedientes, tenemos que estar leyendo demandas, tenemos que estar leyendo recursos de revisión, agravios, etc. Si un juez no puede concentrarse al momento de leer, es imposible que sea un juez. No va a entender qué es lo que está emitiendo. También se deben de tener cierta estabilidad, por así decirlo, emocional, no padecer a lo mejor de algunos trastornos que lo incapaciten para realizar a cabo su función jurisdiccional. La edad, por ejemplo, es importante. En el Tribunal Constitucional alemán, por ejemplo, solamente se puede ser juez y se tienen que jubilar forzosamente al llegar a los 68 años. ¿Por qué? Porque el legislador estableció que esa es la edad máxima para llevar a cabo esta función jurisdiccional. ¿Qué es lo que sucede en México, por ejemplo? En México, los jueces de distrito y los magistrados de circuito tienen que jubilarse a los 75 años. Con independencia del estado mental con el que gocen al momento de jubilarse, el legislador estableció que esa es la edad en la que ya deben de retirar, deben dejar su juzgado, deben de dejar su tribunal e irse a descansar. Hay otros aspectos que son incapacitantes o que son incompatibles con la función jurisdiccional. Por ejemplo, la drogadicción y el alcoholismo. Un servidor público que es alcohólico, y cuando me refiero a alcohólico es que toma prácticamente todos los días y que por esa enfermedad deja de asistir al juzgado, deja de asistir al tribunal, no es un buen juez. Entonces, esas personas no deben de ser capacitadas, no son capaces para llevar a cabo a cabalidad la función jurisdiccional. Y a lo mejor habría otros aspectos que pudiesen afectar negativamente en la capacidad de los jueces. Lo pongo a lo mejor entre signos de interrogación. Por ejemplo, la ceguera. Un juez debe de leer y leer muchas hojas. Estoy consciente de que existen algunas alternativas para las personas que no pueden ver, pero habría que ver si estas son idóneas para llevar a cabo esta función jurisdiccional. Por ejemplo, un juez que sufra de Alzheimer y que vaya olvidando prácticamente las nociones jurídicas que ha ido aprendiendo del año, pues realmente sería una cuestión incapacitante para llevar a cabo la función jurisdiccional, ¿no? Inclusive esto ha sido retomado o se retomó en algún momento por el Consejo de la Judicatura Federal en un acuerdo general del Consejo que decía que se debía de evaluar profesionalmente a los aspirantes para ser juez de distrito o magistrados de circuito. Y, por ejemplo, se debían de evitar prácticas antisociales, tener problemas familiares, baja autoestima, dificultades en el trabajo, alcoholismo y demás adicciones.
Entonces hemos visto cómo estas cuestiones sí han sido reguladas por el Consejo de la Judicatura Federal. La tercera de las funciones que deben tener los jueces es que deben de tener aptitudes gerenciales. Los jueces, los magistrados, los ministros administran recursos que tienen a su cargo, administran recursos personales y administran recursos humanos. Cuando uno se vuelve, conforme uno va subiendo en la escalera judicial, en la función judicial, uno va obteniendo cada vez un mayor puesto de liderazgo, ¿no? El actuario es el líder de su actuaría, el secretario de su secretaría de acuerdos o de su secretaría de estudio y cuenta, el juez es el líder de todo el juzgado y los magistrados son los líderes de sus respectivas ponencias. Este liderazgo implica que los jueces y los magistrados deben de saber, uno, qué facultades o qué es las cuestiones que pueden delegar a sus colaboradores, y otra, cuáles no son las cuestiones que pueden delegar, sino que deben de realizar ellos mismos. Debemos de tomar en consideración que los juzgados y los tribunales no son cuerpos etéreos o abstractos, sino son organizaciones funcionales. Existen algunos estudios o algunos trabajos donde se trata de que los juzgados, y no solamente los juzgados y los tribunales, sino en general toda la administración del Estado, la administración pública, por ejemplo, se vayan homologando a las empresas de manera que sean eficientes y eficaces, que se logre la productividad deseada con la simplificación de los trabajos y utilizando la tecnología de la información. Obviamente esto se debe de tomar con muchas reservas, puesto que no se puede manejar de la misma manera una empresa que, por ejemplo, busca maximizar los ingresos de sus accionistas, por ejemplo, ¿a cuál es la función de un tribunal o la de un juzgado? Las funciones son evidentemente distintas, puesto que el Estado no está buscando un aumento en las cuestiones del incremento del dinero con base en la función jurisdiccional, sino lo que busca es impartir justicia, es resolver conflictos que se nos están presentando día a día. Analizado esto, vamos a ver rápidamente cuál es o qué es la ética de las virtudes. Como cualquier rama de la filosofía, la ética de las virtudes es una rama que es eminentemente práctica. Había dicho yo que la ética judicial busca al mejor servidor público posible, busca la perfección en la impartición de justicia. Es una cuestión de índole práctica. Vamos a retomar algunos conceptos para determinar, por ejemplo, qué son las virtudes y qué son los vicios. Y para ello debemos de tomar en consideración que la ética se basa en lo que es bueno y lo que es malo. ¿Qué es algo bueno desde el punto de vista de la ética de las virtudes? Lo bueno es aquello que nos construye como mejores personas. Y lo malo es aquello que nos convierte en peores personas. Lo bueno nos hace mejores. Después de definir qué es lo bueno y qué es lo malo, debemos de tener en consideración qué es un acto y qué es un hábito. El acto lo podemos realizar día a día. Un acto es cuando levantamos un plato, un acto es cuando tomamos el coche y manejamos a la tienda. En cambio, un hábito es la reiteración de actos. Puede ser un hábito levantarse todos los días a las 6, 7 de la mañana para hacer ejercicio. Puede ser un hábito estudiar todos los días o leer un libro todos los días, 1 hora al día o 1 hora a la semana, pero hay que hacerlo de manera constante. Los actos solamente los hacemos una vez y en cambio los hábitos los estamos haciendo día a día. Y es aquí donde viene la diferencia o donde podemos encontrar la definición de qué es una virtud. Una virtud es un hábito bueno. Es un hábito porque lo vamos realizando día a día. Y es bueno porque nos construye como mejores personas. Tenemos y lo vamos a ver más adelante cuando analicemos la prudencia, esta cuestión tiene que hacerse de manera consciente. Un hábito, a diferencia de una virtud, en ello lleva la conciencia de lo que se está haciendo. Y me voy a explicar más adelante. En cambio, el vicio es un hábito malo
que nos destruye como personas. Y ojo, aquí no se necesita voluntad ni conciencia. El vicio se hace inclusive de manera inconsciente. El ejemplo más claro que me queda es un vicio, por ejemplo, el tabaquismo. Una persona que todos los días se pone un cigarro, 2 o 3 cigarros y se los fuma, no está consciente de que se puede estar generando una enfermedad en los pulmones o de que a lo mejor esté generando incomodidad en las personas que lo están rodeando. Simplemente lo hace, no piensa en los aspectos negativos. En cambio, la virtud es el hábito. La persona, por ejemplo, que está estudiando día a día para ser un mejor servidor público, sabe que a través de esas actuaciones puede llegar a ser una mejor persona. ¿Cómo se adquieren las virtudes? Ya lo había dicho, necesariamente a través del conocimiento, la reflexión y la reiteración. Debemos de saber qué es lo que estamos haciendo y debemos de pensar por qué lo estamos haciendo. Voy a poner un ejemplo en que como una misma actitud en un caso puede ser una virtud y en otro caso puede ser un simple hábito. Imaginemos una persona o 2 personas que llegan todos los días a trabajar a las 9 de la mañana. La primera persona llega a las 9 de la mañana, checa su tarjeta y a partir de ahí se va a la tiendita de abajo, se va a comprar un sándwich y luego se va al baño y se empieza a pintar o se arregla la corbata y total que realmente empieza a trabajar a las 11 de la mañana. Esa persona tiene el hábito de ir a trabajar temprano. En cambio, otra persona, otro servidor público, va a llegar también a las 9 de la mañana y desde ese momento se va a poner a trabajar porque sabe que llegando de esa manera ya puede estar un abogado litigante esperando para darle el mejor servicio. Sabe que si llega a esa hora se va a mejorar, por ejemplo, la hora en la que pase sus acuerdos, afirma con el juez o con el magistrado, y que eso va a hacer más eficiente el sistema de impartición de justicia. Entonces veamos cómo una misma conducta puede ser un hábito o puede ser una virtud. Entonces implica mucho el conocimiento y la reflexión de qué es lo que estamos haciendo. Ya que sabemos o tenemos una breve noción de qué son las virtudes, vamos a ver que hay 2 tipos de virtudes. Vamos a tener las virtudes cardinales, que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, y también las virtudes judiciales, independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia. Las virtudes cardinales. La más importante de todas las virtudes, las cardinales y las judiciales, es la prudencia. Dice, la prudencia guía la conducta del hombre hacia lo bueno. Es la virtud de la inteligencia mediante la cual se pueden resolver acerca de los bienes y males que encaminan a la felicidad, según Aristóteles. La prudencia implica ver más allá del futuro inmediato, llegar al buen fin por los medios idóneos para ello. La prudencia en la función jurisdiccional es sumamente importante. La prudencia implica, por ejemplo, recibir una demanda, analizarla y ver, por ejemplo, cuáles son los posibles alternativas que tenemos con esa demanda. Esa demanda puede ser admitida inmediatamente. Esa demanda debemos de analizar si está correctamente planteada y suficientemente planteada. Se admite, o si está insuficientemente planteada, si tenemos que prevenirla, o en los términos de ley, si se debe de desechar. Pero solamente se logra mediante el estudio y ver cuáles son las consecuencias. Y más allá del trámite, por así decirlo, inmediato, se ve a través del dictado de las sentencias. El juez debe de tener en consideración cuáles son los aspectos y las repercusiones que va a tener su resolución en el corto y en el mediano y en el largo plazo. ¿Cómo va a impactar una resolución de alimentos en el acreedor y en el deudor alimentario? En el papá que debe de dar el dinero y la mamá que debe de recibir el dinero. Y los hijos que se van a beneficiar con ese dinero. El juez debe de ver si su sentencia se va a poder cumplir. ¿Es una sentencia que es fácilmente ejecutable? ¿O es una sentencia tan aspiracional y llena de buenos deseos que va a ser imposible cumplirla?
Todo eso debe de ver el juez desde el momento que emite sus resoluciones y ver y tratar de plasmar en su sentencia de manera lo más clara posible cuáles son, por ejemplo, los efectos de una sentencia que está concediendo el amparo, de una sentencia condenatoria en un juicio civil, etcétera, etcétera. El juez debe de trabajar de esta manera viendo más allá del futuro cercano. No solamente ver, por ejemplo, el dictado de las sentencias como un número más de lo que se está resolviendo. Hay que tener en consideración que las sentencias que emitimos no son simples datos estadísticos que mandamos al Consejo de la Judicatura para tener un buen nivel de productividad. No. Las sentencias debemos de tener en cuenta que atrás de cada sentencia hay un conflicto humano. Hay una persona que está pidiendo justicia a los órganos del Estado. Debemos de tomar en consideración que atrás hay problemas de personas, problemas familiares, problemas civiles, etcétera, y cómo nuestras resoluciones van a impactar en esta persona o en este grupo de personas. Entonces, la prudencia es sumamente importante para la ética judicial y aparte es tan importante la prudencia que se ha dicho que la prudencia es un prerequisito de las demás virtudes. Si no pensamos, si no analizamos y si no reflexionamos, no puede haber todas las demás virtudes. Aplicado al mundo jurisdiccional, ya lo había dicho, tenemos que tener conocimientos técnicos y científicos en materia de derecho, tenemos que escuchar a las partes, tenemos que escuchar a nuestros pares cuando estamos en órganos colegiados. La prudencia implica también tener un autocontrol de la función jurisdiccional. Y este autocontrol debe de ser mayor conforme se va avanzando en la carrera judicial. ¿Por qué? Los órganos jurisdiccionales, por ejemplo, de primera instancia, deben de tener este autocontrol por el poder que ejerce un juez, pero lo debe de tener más, por ejemplo, el órgano jurisdiccional de segunda instancia. ¿Por qué? Porque muchas veces de esas resoluciones de segunda instancia, en algunos casos, por ejemplo, ya no son impugnables por ninguna de las partes, ni siquiera mediante el juicio de amparo. Si nosotros trasladamos, por ejemplo, también esto a juicio de amparo, los jueces de distrito tienen que tener un gran autocontrol del poder que están decidiendo, que están ejerciendo al momento de dejar sin efectos un auto de autoridad que se refuta primero constitucional y legal, porque así es la mecánica del juicio de amparo. Pero, por ejemplo, los tribunales colegiados de circuito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral, sobre todo en la Sala Superior, deben de ejercer este autocontrol con mayor contundencia y con mayor reflexión, porque muchas de sus resoluciones ya no son impugnables por ninguna de las partes. En tribunales colegiados de circuito, por ejemplo, el 99% de las resoluciones que dictan los tribunales colegiados de circuito ya no admiten ningún recurso, ni siquiera ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ya no se diga las resoluciones de la Corte o del Tribunal Electoral de su Sala Superior. Por eso este autocontrol es sumamente importante en un régimen democrático de derecho. Pasando a otra de las virtudes cardinales, se encuentra la justicia, que es el eje toral de la función de todos los jueces. Nos vamos a las definiciones tradicionales de lo que es la justicia: el hábito por el que ha de ejercitarse en la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que es lo suyo. La fortaleza. ¿La fortaleza qué implica? El juez y el servidor público debe de saberse vulnerable con motivo de en el ejercicio de sus funciones. Y a sabiendas de esa vulnerabilidad, debe de emitir sus resoluciones conforme a derecho, apegados a la justicia. Un juez no debe dejarse amedrentar por las amenazas que reciba, ya sea de las partes, imaginemos un narcotraficante diciéndole a un juez que debe de liberarlo. Tampoco debe dejarse intimidar por otros poderes del Estado, tampoco debe de dejarse intimidar por otros órganos dentro del Poder Judicial, imaginémonos los órganos de control y vigilancia, o los propios superiores jerárquicos. El juez, a pesar de que imaginemos una supuesta injerencia indebida, que algún órgano de control
le diga a un juez, oye, si no resuelves este asunto en este sentido, te vamos a cambiar de adscripción, o se te va a iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa, o te vamos a suspender. El juez, si sabe que está actuando conforme a derecho, que está aplicando justicia, y a pesar de esta amenaza o esta injerencia, debe de resolver conforme a lo que marca el orden jurídico nacional y lo que marcan los estándares de justicia. Entonces, es muy importante esta virtud para la función jurisdiccional. La templanza, la última de las virtudes cardinales, implica la moderación de los apetitos, y de los apetitos me refiero a los apetitos físicos, los apetitos intelectuales. Es apartarse de aquello que a uno le atrae en contra de la razón, apartarse de todos los vicios que a uno lo destruyen. Pongo, por ejemplo, comer y beber en exceso, cualquier adicción, dice la lujuria y en general de todos los vicios. La templanza implica que el juez sea moderado, sea sobrio, sea humilde. Un juez, cuando todas las personas somos tendentes a generalizar. ¿Qué es lo que pasa con un juez? ¿Qué es lo que pasa si nosotros vamos a una cantina y vemos a un secretario, un actuario, un juez en estado inconveniente por las bebidas alcohólicas? Lo primero que nos viene a la mente es, todos los jueces son iguales, todos los servidores del Poder Judicial son iguales. Entonces hay que tener en consideración esto, tanto en la vida privada como en la vida pública. La templanza no se refiere solamente cuando uno es juez, se debe de actuar de determinada manera y en el mundo externo actuar de otra manera. No somos psicópatas funcionales o bipolares funcionales, no. Uno es lo que es todo el tiempo. Yo, por ejemplo, no dejo de ser padre de familia cuando estoy en el tribunal, así como no dejo de ser magistrado cuando estoy con mis hijos. No dejo de ser nunca ciudadano, no dejo de ser nunca contribuyente en mis relaciones tributarias con el Estado, ¿no? Somos un todo y no podemos disociarnos. Por lo tanto, la templanza implica que seamos sobrios, que seamos humildes en todo lo que implica nuestra persona. Vamos a pasar con la cuestión de lo que son las virtudes judiciales. Nos dice el Código de Ética del Poder Judicial Federal que la independencia es la actitud del juzgador frente a influencias extrañas al derecho, provenientes del sistema social. Consiste en juzgar desde la perspectiva del derecho y no a partir de presiones o intereses extraños a él. Se deben de evitar cualquier tipo de recomendación que se haga dentro del Poder Judicial o desde fuera del Poder Judicial. Debemos de evitar cualquier presión de los poderes del Estado o de los poderes fácticos. No nos debemos de amedrentar, por ejemplo, por lo que digan los medios de comunicación de nuestro funcionamiento. Pareciera que muchas veces se quiere atacar a los jueces a través de los medios de comunicación. Y con independencia de que si esto sea bueno o si esto sea malo, lo que importa es la actitud del juez frente a esos ataques. El juez debe de permanecer incólume, no ceder a esos ataques, a lo que piense la gente en general y resolver conforme le dicta su sano criterio, basado en los principios generales de derecho, lo que dice la Constitución, lo que dicen los tratados internacionales, etc. La independencia judicial tiene ciertas garantías para hacerla efectiva. Y ojo, cuando hablamos de garantías de la independencia judicial, no debemos de confundir la garantía con la independencia judicial. Por ejemplo, tenemos garantías que es la inamovilidad en el puesto, la irreductibilidad del salario, el debido proceso para sanciones, o por ejemplo un presupuesto fijo mínimo fijado para el Estado, por el Estado, perdón. Estas son garantías que generalmente se consagran o en la Constitución o en las leyes ordinarias. Pero el hecho de que estas garantías no existan no implica que los jueces sean o no sean independientes.
Y esto viene a colación porque hace un par de años se generó una cuestión que llegaba a los absurdos. Por ejemplo, cuando se decía que se iban a reducir los salarios de los funcionarios judiciales. Muchas de las críticas decían es que las críticas venían, y es que ¿por qué los jueces defienden su salario? ¿Acaso van a ser más independientes o menos independientes según el salario que ganen? Y eso es un absurdo. La independencia no se mide en pesos, no se mide en centavos. Un juez es independiente, con independencia del sueldo que tenga. Lo único que se estaba defendiendo en ese momento es la garantía. Y ojo, no se estaba defendiendo el sueldo, se estaba defendiendo la garantía que, establecida en un marco constitucional y en el régimen de principio de división de poderes, atentar contra su reducción era atentar directamente contra el Poder Judicial. Pero ojo, jamás se defendieron los sueldos y salarios, se estaba defendiendo la garantía. La independencia judicial y la democracia son un binomio inseparable. No podemos hablar de democracia si no tenemos un poder judicial independiente. Si no tenemos jueces independientes, no hay democracia. Y esto lo vamos a trasladar al ámbito federal, lo vamos a trasladar, al ámbito local. Cuando los jueces no son independientes, realmente no se vive en un nivel en una democracia armónica, porque entonces el poder, hay una concentración de poder que se debe de evitar a toda costa. Por lo tanto, la independencia judicial es uno de los bastiones del principio de división de poderes. La independencia judicial se puede atacar. Por ejemplo, los autores Steven Levitsky y Daniel Ziblati, en el libro ¿Cómo mueren las democracias?, dicen que un régimen democrático está en peligro cuando se rechazan, ya sea de palabra o mediante acciones, las reglas democráticas del juego. Se intenta debilitar las defensas institucionales de la democracia, incluidos los tribunales, porque dan por supuesto que los tribunales son defensores de la democracia en sí mismos establecidos. ¿Cómo se puede atacar la independencia judicial? Y ojo, estos ataques a la independencia judicial en muchos de los casos se hace desafortunadamente por las vías democráticas. Es decir, hay veces en donde se instala un régimen antidemocrático mediante un golpe de Estado. Entonces ahí realmente no tenemos nada más que decir. Pero hay veces en que un poder que llega al Estado por la vía democrática comienza a socavar, la misma democracia por las vías democráticas que le da el sistema legal. Por ejemplo, la colonización de los poderes judiciales. ¿Qué significa con colonización de los poderes judiciales? A efecto de tener a un poder judicial sometido, dominado, se busca ya sea ampliar a los tribunales, a las altas cortes, o crear nuevos tribunales. Imaginemos que en un sistema jurídico donde no hay, donde no hay tribunal constitucional, a efecto de debilitar, por ejemplo, al Tribunal Supremo o a la Suprema Corte de ese país, se busca, por ejemplo, crear un tribunal constitucional que esté encima de ese Tribunal Supremo y así socavar su poder. Tenemos otros ejemplos, por ejemplo, la purga de jueces vía destitución o incluso el encarcelamiento que hubo en Turquía, la destitución o jubilación de jueces por reformas legales que ha sucedido en Polonia, o también las leyes mordaza a jueces también en Polonia, donde se pueden ser acreedores a sanciones administrativas si un juez se pronuncia. Esto es apenas una iniciativa de ley, pero se pretende sancionar a los jueces que se pronuncien, simplemente con pronunciarse en contra de reformas judiciales o de señalamiento de jueces de designaciones judiciales. ¿Cómo estamos en México? En México tenemos institucionalmente establecido un buen sistema de separación de poderes en la Constitución Federal, en las constituciones locales y donde se dan marcos normativos donde se establecen estas garantías de reductibilidad de salario, de permanencia en el lugar, etcétera, etcétera. Este
Este régimen es perfectible, desde luego. Ya lo hemos comentado en algunas otras ocasiones, inclusive aquí en alguna ocasión en el Tribunal Electoral, lo platiqué en un evento. Se puede mejorar, por ejemplo, el sistema de nombramiento de ministros de la Corte y de los magistrados del Tribunal Electoral, también de jueces de distrito y magistrados de circuito. La configuración del Consejo de la Judicatura Federal se puede mejorar también. Se puede establecer un presupuesto fijo para el Poder Judicial, etcétera. Se puede avanzar, pero tenemos un buen sistema legal ahorita, un buen sistema constitucional. A lo largo de los últimos años, y yo diría unos 5 o 10 años, ha habido algunas propuestas para reformar el Poder Judicial y que son bastante dudosas en lo que se refiere al sostenimiento de la independencia judicial. Por ejemplo, se busca eliminar ciertas garantías. Se busca eliminar, por ejemplo, la irreductibilidad de los salarios de los jueces, magistrados y ministros. O sea, es decir, desaparecer esta independencia. Se busca desaparecer, por ejemplo, la inamovilidad en el ámbito territorial de jueces y magistrados de circuito. Se busca eliminar también el debido proceso para la destitución o suspensión de jueces y magistrados, ya sea a través de pruebas de polígrafo o médicas. Se han propuesto la creación de tribunales inquisidores solamente para sancionar a jueces y que estos tribunales inquisidores dependan del poder legislativo. Entonces hay que tener en cuenta que siempre va a haber un peligro de la independencia judicial o de estos ataques a la independencia judicial. Actualmente estamos viviendo en un sistema que busca reformar la independencia judicial, así se llamó, con y desde el Poder Judicial, que se elaboró por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y se han establecido distintos ámbitos distintos planteamientos para mejorar el Poder Judicial. Esta reforma judicial debe de debatirse ampliamente por los legisladores, debe de incluirse a los jueces de distrito, a los magistrados de circuito, a los magistrados electorales, a los colegios y a las barras de abogados, a los académicos, a las ONGs y a la sociedad civil. Se debe de platicar esta reforma judicial. Esta reforma judicial no toca a muchos aspectos, no toca a los tribunales locales. Se debe de pensar cuál es la relación entre la justicia local y la federal por vía del amparo. Debemos adecuar el juicio de amparo al sistema penal acusatorio. Debemos de pensar en cómo mejorar la impartición de justicia cotidiana, entre otras cuestiones. Hay muchos aspectos para tener en cuenta, pero ya se me está acabando el tiempo y voy a ir un poquito más rápido. La imparcialidad del juez implica que debe resolver conforme a derecho sin dejarse influenciar por ninguna de las partes o no beneficiar indebidamente a una de las partes. Muchas veces las leyes nos obligan a beneficiar a las partes, por ejemplo, mediante la figura de la suplencia de la deficiencia de la queja, pero este es un beneficio legal concedido a determinadas personas. La objetividad es tal vez lo más difícil para lograr por medio de un juez, que debe de quitarse de sus propios filias y fobias al momento de resolver. Debe de evitar toda animadversión al momento de resolver. Es despojarse un tanto de uno mismo para resolver siempre conforme a derecho. Los jueces debemos de actuar de manera profesional y de manera a grado de excelencia. Algunas cuestiones que recoge el Código de Ética del Poder Judicial Federal, por ejemplo, habla de humanismo, justicia, prudencia, fortaleza, honestidad, sencillez, sobriedad y humildad. Para terminar, en estos minutitos que me quedan, el uso de redes sociales por parte de jueces. Hace algunos años, habrá sido por ahí de 2009 o 2010, yo hice una consulta a la entonces Comisión de Ética Judicial y le pregunté que cuál debía de ser el uso de las redes sociales por parte de jueces. La Comisión de Ética Judicial en aquel momento me contestó que los jueces solamente debían de utilizar las redes sociales para cuestiones de índole personal y jamás para cuestiones de índole oficial.
Si se quería comunicar algo oficial, se tenía que utilizar por medio de los medios de comunicación institucionales del Poder Judicial. Entiéndase la Dirección de Comunicación Social, etcétera. ¿Qué pasa con esto? Esto ya quedó superado en la práctica. En la actualidad tenemos cuentas institucionales de órganos del Poder Judicial, tenemos cuentas del Tribunal Electoral del Poder Judicial, tenemos cuentas de la Suprema Corte de Justicia, del Consejo de la Judicatura Federal. También tenemos cuentas de magistrados, de ministros, de jueces, de secretarios. Y si bien podemos utilizar las cuentas de manera amplia, hay que tener siempre en consideración ciertas recomendaciones que me parece que son de un uso común. Hay que tener en consideración que el Código Iberoamericano de Ética Judicial dice que los jueces, en general todos los servidores públicos, debemos de siempre tener en consideración que nos van a pesar restricciones que no son aplicables para el resto de servidores públicos o para el resto de los ciudadanos. Entonces, por ejemplo, usar las redes de manera sobria, de manera tranquila. ¿Qué sucede? No debemos de utilizar estas redes sociales, por ejemplo, a lo mejor para publicar chistes de mal gusto. No debemos de hacer alarde de ningún tipo de poder, de ningún tipo de ostentación. Es compartir viajes a lugares exóticos, me parece que no se debe de hacer de ninguna manera. Hay que tener en consideración que las redes sociales son un foro de difusión de las ideas, y como ese foro de difusión de las ideas se puede replicar. Y aquí es donde yo digo que todo lo que uno diga podrá ser usado en su contra, y no solamente si lo decimos ahorita, sino nos lo van a recriminar dentro de 5 o dentro de 10 años, porque todo lo que se pone en redes sociales queda ahí. Muchas veces pensamos que nos vamos a eliminar o que vamos a decir, ay, esto que puse ya no me gustó, lo voy a borrar, pero nunca vamos a evitar que alguien en otro teléfono, en otro lugar, tome una foto de lo que dijimos y nos lo venga a restregar en la cara tiempo después, ¿no? Entonces hay que tener en consideración que todo lo que se dice en redes sociales se va a quedar para siempre. Y alguna otra cuestión que a mí me gustaría enfatizar es el hecho de nunca contestar a los troles. He visto algunas discusiones de jueces donde se ponen a discutir, a platicar con estas personas negativas que se dedican a atacar a cualquier persona que tienen enfrente de ellos. Me parece que esa no es la función de los jueces, ¿no? El juez dice, hice esto, planteé esto, y si recibe críticas por lo que hizo o tal, punto, hasta ahí. Tampoco debemos, me parece, que tratar de justificar nuestra resolución en redes sociales. Esta no es la vía. Las sentencias están ahí para ser discutidas. La gente podrá decir, esta sentencia no me gusta, esta sentencia sí me gusta. Pero lo que me parece que no debemos hacer nosotros los jueces es tratar de justificar o de defender nuestras resoluciones en redes sociales, ¿no? Las sentencias de los jueces de distrito, si no le gustan a las partes, bueno, pues entonces pueden ser impugnadas ante los tribunales superiores o ante los tribunales colegiados. Entonces hay que tener en consideración estas restricciones que aplican a los jueces, a los magistrados, y yo diría a todos los servidores públicos, ¿no? Utilizar las redes de manera con bastante uso común, insisto. No decir o no escribir nada que nosotros no diríamos, por ejemplo, si estuviéramos en un programa de televisión nacional, ¿no? Si no lo fuéramos a decir en un programa de televisión nacional, no lo pongamos tampoco en nuestras redes sociales. Yo con esto daría por terminada mi intervención. Quiero agradecer nuevamente a todas las personas del Tribunal Electoral por esta invitación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, magistrado. Ha sido bastante elocuente y bastante didáctico en tratar y abordar este tema que nos interesa a todos, como es la ética en el ejercicio y desempeño de los órganos judiciales. Nos han llegado una serie de preguntas, pero además mensajes de felicitación por su excelente conferencia. Le iré, si usted así lo considera, pasando las preguntas de una en una, o si quiere la podemos hacer en conjunto, de dos en dos.
Pues a lo mejor de 2 en 2 para que sea un poquito más rápido, ¿no? Y no tengamos problemas. Perfecto. Nos preguntan a través de las redes sociales, Miguel Ángel, ¿cuáles son los parámetros éticos que deberían de primar por parte de los intervinientes en un proceso durante el desarrollo en las denominadas audiencias virtuales que se deberán asumir como consecuencia de la pandemia? Y también nos preguntan desde la Escuela Judicial Electoral, previo enviarle un saludo y felicitación por su ponencia, el profesor José Ramón Narváez, que la ética implica la búsqueda de consejo ante dudas salvables. Si aplicamos esto al ámbito judicial, ¿a quién debería acudir el juez cuando tiene dudas de índole ética? Sí, gracias. Me parece que en relación a la primera pregunta sobre estas diligencias virtuales que se están llevando a cabo en algunos lugares del país con motivo de esta pandemia que estamos sufriendo, me parece que a lo mejor lo que yo estaba diciendo antes, ¿no? El mundo real y el mundo virtual de las redes sociales no es muy diferente. Simplemente, en vez de plasmar nuestras ideas en papel, ahora las plasmamos en Twitter, las plasmamos en Facebook. Por lo tanto, las reglas éticas, por ejemplo, en el desarrollo de diligencias de índole virtual, me parece que siguen siendo las mismas, como si estuviéramos en una audiencia presencial. Debe de primar entre las partes, por ejemplo, la buena fe de las partes al momento de presentar alegatos, de presentar pruebas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo no veo no advierto a simple vista ninguna razón para que haya reglas distintas desde el punto de vista de la ética que apliquen a las partes en una audiencia virtual o en una audiencia física. Y en relación a la segunda pregunta, aprovecho para saludar al doctor Narváez, que ya hemos tenido algunos otros eventos. Me parece que y eso es algo importante que tal vez no mencioné cuando estaba hablando de la ética judicial. La ética no se limita a acatar o no acatar lo que dicen las disposiciones de ética judicial. Cuando se tiene duda, antes se tenía a la comisión de ética judicial, que dependía del Instituto de Difusión y Promoción de la Ética Judicial de la Suprema Corte de Justicia, que ya desapareció y por lo tanto ya no existe ya no hay ahorita, o por lo menos que funcione un órgano de ético judicial que pudiera darnos esta respuesta a estas dudas. Me parece que aquí se debe de trabajar, deberíamos de trabajar, por ejemplo, en las asociaciones de jueces y magistrados para crear comisiones de ética y dar algunos lineamientos, dar consultas, dar recomendaciones a todos los agremiados para cuestiones de ética judicial, pero desafortunadamente actualmente en el momento no hay nada. Muchísimas gracias, magistrado. Nos pregunta Alejandra Tello, desde su perspectiva, ¿en quién recae la responsabilidad de establecer lo que es ético y lo que no? Y nos pregunta también Alonso Vázquez de la Escuela Judicial Electoral, ¿qué papel deben jugar las escuelas judiciales en el fortalecimiento de la ética judicial? ¿Deben ser solo auxiliares o ser, por el contrario, las instituciones de vanguardia sobre el tema? En relación a la primera pregunta, ¿quién establece por ejemplo, qué es ético y qué no es ético? Nosotros vamos a tener, por ejemplo, que existen diversos cuerpos deónticos. Tenemos el Código Iberoamericano de Ética Judicial, tenemos un Código de Ética de los Tribunales Electorales en México, donde generalmente son los órganos cúspide quienes elaboran estos cuerpos éticos. Ahí podríamos encontrar un primer referente a lo que es ético y lo que no es ético. Pero lo que me parece más importante es que para discernir qué es lo que es ético y no es ético, deviene necesariamente en el pensar de cada servidor público. Y voy a poner 2 ejemplos. El Código de Ética del Poder Judicial Federal dice que no se debe de recibir
ningún regalo de ninguna de las partes, ¿no? El Código Iberoamericano de Ética Judicial dice, sí se pueden recibir regalos siempre y cuando, para un observador razonable, no implique un acto de soborno. Ahora, imaginemos que estamos resolviendo un asunto agrario y que llega un campesino y nos regala 3 manzanas. ¿Las aceptamos o no las aceptamos? Según el Código de Ética del Poder Judicial, no se deben de aceptar. Y si nos ponemos más estricto, hasta podemos llevarnos al señor a la cárcel porque eso podríamos acusarlo hasta de cohecho. O el Código Iberoamericano de Ética Judicial dice, puedes aceptar las manzanas porque ningún observador razonable va a decir que eso es un acto de corrupción. Obviamente, nadie aceptaría, por ejemplo, si en vez de ser 2 manzanas le regalan a uno un Ferrari, ¿verdad? Eso para cualquier observador razonable es necesariamente un acto de corrupción. Y la segunda pregunta, si me la puede repetir otra vez, doctora, que... Sí, nos preguntaba Alonso Vázquez, de la escuela, profesor de la Escuela Judicial Electoral, ¿qué papel deben jugar las escuelas judiciales en el fortalecimiento de la ética judicial? Si deben ser solo auxiliares o ser, por el contrario, las instituciones de vanguardia sobre el tema. Me parece que el papel de las escuelas de ética judicial es primordial. La ética judicial debe de analizarse desde un punto de vista, desde mi particular punto de vista, debe de analizarse, estudiarse, por ejemplo, en la currícula de las escuelas judiciales, por ejemplo, tanto como una asignatura especial, como de manera transversal a lo largo de, por ejemplo, de todos los planes de estudio, ¿no? Que no se asocie solamente, por ejemplo, la materia de elaboración de sentencias, por decir algo, no se haga solamente respecto de aspectos técnicos, qué es lo que dice la ley, qué es lo que dice la ley orgánica, sino de aspectos éticos que nos van allá, de que nos obligarían a hablar de sentencias ciudadanas y cosas así. Entonces, me parece que la escuela judicial es sumamente importante, pero la ética judicial se debe de vivir sobre todo en el día a día. La ética judicial implica, por ejemplo, que el secretario, por medio de la conducta, por medio de lo que él está haciendo, influya, por ejemplo, en las personas que trabajan con él, cómo se trabaja de manera ética, ¿no? Debe de ser la enseñanza práctica. El juez debe de tener una conducta que se refleje en todos sus servidores públicos. Entonces, me parece que la práctica y la escuela judicial son imprescindibles para este sentido. Nos siguen llegando preguntas a través de las redes sociales. Ricardo Soriano le felicita por su excelente charla y le pregunta si la función judicial desde el punto de vista ético debe ser independiente a la ideología que tenga el juzgador o si influye. Y asimismo también nos pregunta el doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes de la Escuela Judicial Electoral, ¿qué recomienda para que la persona que opera la justicia evite actitudes de autoritarismo y prepotencia que tanto dañan la imagen pública de quienes deben ser modelos de conducta ética? Me parece que debemos de tener en consideración que estos actos de ostentaciones, de soberbia, ¿qué digo? Desafortunadamente, y lo peor de todo es que se ve desde muchos niveles, ¿no? No solamente de jueces y magistrados, desafortunadamente lo hemos visto hasta en los oficiales judiciales, los mecanógrafos, actuarios, secretarios. No sé si a lo mejor mucha gente no recuerda, pero antes era común, por ejemplo, que los coches de los funcionarios públicos judiciales trajeran sus charolas pegadas en los vidrios de los automóviles, así como para que no los detuvieran y cosas así. En este tipo de casos tuvo que intervenir el Consejo de la Judicatura Federal, por ejemplo, y prohibir este tipo de ostentaciones, ¿no? Entonces, algo que por ética uno debería de asumir como normal, o sea, no andar ostentando el poder, no se pudo hacer por medio de la ética, sino tuvo que ser por medio de la disciplina administrativa, por las reglas del Consejo de la Judicatura Federal.
digo, lo cual me parece bien, ¿no? Y efectivamente, este tipo de actos de soberbia me parece que son nocivos para el Poder Judicial, porque como dije antes, lo que nosotros hagamos suele generalizarse, ¿no? Si un juez es prepotente, si un magistrado es prepotente, automáticamente la gente piensa, es que todos los jueces y todos los magistrados y todos los que trabajan en el Poder Judicial son déspotas y prepotentes. Me parece que eso es algo que debemos de corregir nosotros. Y en su caso, yo no vería si esta prepotencia o estas malas actitudes pudiesen implicar una responsabilidad administrativa, pues denunciarlo al órgano correspondiente, ¿no? Sí, magistrado. Nos pregunta Darío Mora, si un juez imprudente en su vida privada puede ser prudente en su trabajo profesional. Y asimismo también nos pregunta el maestro René Casoluengo, de la Escuela Judicial Electoral, ambos, si conforme a la tesis que señala que en México se confía la eficacia del Código de Ética del Poder Judicial de la Federación a la conciencia individual de sus destinatarios, ¿cuáles podrían ser las acciones, programas e instrumentos para fortalecer esa conciencia individual? Me parece... ¿Cómo era la primera pregunta, perdón? La primera pregunta de Darío Mora es si un juez imprudente en su vida privada puede ser prudente en su trabajo profesional. Es lo que a lo mejor repasé de manera muy breve, pero es que debemos de ser, tendremos que ser coherentes, ¿no? Lo que yo decía, uno no deja de ser, uno no es juez solamente de 9 de la mañana a 3 de la tarde, uno es juez todo el día, ¿no? Entonces, una persona que en el ámbito de su vida personal sea imprudente, esa imprudencia necesariamente se va a trasladar a su ámbito público, a su ámbito jurisdiccional. Una persona, el que es alcohólico, no es alcohólico solamente de 3 de la tarde a 9 de la mañana. Si es alcohólico todo el día. Y no dudo que el que sea alcohólico va a tener ahí su vino en su oficina, ¿no? Entonces, el que es una persona que se altera fácilmente, se va a alterar fácilmente en su casa, se va a alterar fácilmente en la oficina. Entonces, me parece que debemos de tratar de conciliar estas dos cuestiones. ¿Y cómo era la segunda pregunta, perdón? Sí, la segunda pregunta del maestro René Casoluengo es si conforme a la tesis que se señala que en México se confía la eficacia del Código de Ética del Poder Judicial de la Federación a la conciencia individual de sus destinatarios, ¿qué acciones se pueden implementar para fortalecer esa conciencia individual? Me parece que, por ejemplo, este ejercicio que estamos haciendo aquí es bastante sano. Cuando el ministro Mariano Azuela era presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, él realizó diversas actividades para fomentar la cuestión de la ética judicial, porque inclusive si recordamos, bajo su administración, si mal no recuerdo, fue que se aprobó este Código de Ética del Poder Judicial de la Federación. Entonces me parece que cuestiones como la difusión de la ética judicial, ya sea por los órganos de gobierno del Poder Judicial, así como de sus escuelas judiciales, es la mejor manera de hacerlo, ¿no? Si no se conoce lo que es la ética judicial desde el punto de vista teórico, también se va descuidando la cuestión de índole práctica. Entonces, a mí me parece que con difusión, invitando a los servidores públicos a conducirse de esta manera, me parece que es la mejor manera de hacerlo. Tenemos un par de preguntas más, magistrado. Y nos vamos a hacer una por una porque ya vi que se me olvidan las preguntas. Rubén Becerra nos pregunta, bueno, en primer lugar le envía felicitaciones por su gran exposición y le pregunta cuál es su visión acerca de los retos de la ética judicial, por ejemplo, en la incorporación de la inteligencia artificial
en la colaboración de las decisiones judiciales? Aquí suena muy interesante esta pregunta. ¿Qué va a pasar? Y sobre todo, cuando los jueces y magistrados no estamos tan adentrados en el mundo de la tecnología. ¿Qué pasa con muchos de nosotros? A pesar, por ejemplo, de que tenemos que resolver conflictos de los que derivan, por ejemplo, de comercio electrónico, muchos de nosotros como jueces y magistrados, por ejemplo, no compramos nada electrónicamente, a lo mejor muchos por temor, muchos porque nos van a clonar la tarjeta de crédito si la metemos en línea, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, primero, implica ir conociendo poco a poco de todas estas cuestiones. Y la otra será, ¿hasta qué punto, vamos a suponer, hasta qué punto esta inteligencia artificial pueda ser suficientemente inteligente, por así decirlo, para ayudarnos? Esta inteligencia artificial, si nosotros alimentamos ciertos datos, ciertas cuestiones, por ejemplo, de características físicas de las personas que están involucradas, podría, por ejemplo, resolver el sistema de inteligencia artificial para mí un determinado número de conflictos. Sí. Y podríamos verlo desde dos puntos de vista. Uno, que esta inteligencia, que las resoluciones de esta inteligencia artificial sean tomadas como si fueran resoluciones, por ejemplo, de un juez de primera instancia en determinados casos, o que el juez haga suyas las recomendaciones de la inteligencia artificial. Esa podría ser el segundo aspecto. Lo que sí debemos de tomar en consideración es de que jamás debemos de dejar al 100% la impartición de justicia a manos de la inteligencia artificial. En algún momento debe de intervenir la inteligencia del ser humano con sus virtudes y sus defectos, ni modo, porque pues así es la justicia, ¿no? Y así son los problemas sociales. Muchísimas gracias, magistrado. Y le preguntaría ya de manera personal, sé que lo tocó durante su exposición, pero quisiera ver si podría incidir un poco más. Hoy día que los jueces y magistrados se ven tan influenciados no, se ven muchas veces tan atacados en redes sociales por medio, o sea, por juicios mediáticos o que se convierten en altamente mediáticos y se llevan a cabo juicios paralelos. Específicamente, ¿cómo puede garantizar el órgano judicial, el juez, el magistrado, no verse influenciado o influenciada por lo que se dice en esos medios de comunicación y en las redes sociales acerca de estos casos tan mediáticos? ¿Cómo puede resolver realmente con independencia cuando hay muchas veces un ataque directo al órgano judicial? Me parece que a lo mejor podríamos dividirlo en dos grandes segmentos, ¿no? Por ejemplo, podemos tener ataques dentro de las redes sociales, por lo que nosotros conocemos como los trolls, y eso es realmente fácil de evitarlo, simplemente lo silencia uno, o de plano, si tiene un asunto muy mediático, no se mete al Twitter ni al Facebook, y santo remedio. Me parece que es bastante fácil de controlar. Lo que no es a lo mejor tan fácil de controlar es la cuestión de los medios masivos de comunicación, ¿no? Imaginemos lo que se le conoce coloquialmente un periodicazo, o si tenemos a los comentócratas que hablan de todo, ya sea de economía y luego de problemas jurídicos, diciendo que los jueces deben de resolver de esta manera o de esta otra manera. Luego también tenemos a los abogados litigantes que van ante los medios de comunicación y ahí plantean en vez de planteárselos a los jueces, se los plantean a los periodistas, etcétera, etcétera, ¿no? El juez no se puede aislar, o sea, el juez va a ver estas noticias. Me parece que y aquí es en donde entran los principios éticos de imparcialidad y objetividad, ¿no? Puede uno tratar de evitar, en la medida de lo posible, leer todo esto, que va a ser muy difícil, porque, por ejemplo, inclusive nosotros todos los días recibimos una síntesis de los medios de comunicación, de qué es lo que se dice del Poder Judicial, qué es lo que se dice de ciertos asuntos,
podría ser difícil ver la noticia y brincársela, ¿no? Simplemente leerla y aparte como todo con sus reservas. Siempre va a haber comentócratas que están a favor de una postura y va a haber comentócratas que van a estar a favor de otra postura. Siempre es así, siempre va a ser así. Y entonces, a fin de cuentas, ellos no conocen el expediente como nosotros lo conocemos. Ellos no conocen todas las pruebas, no conocen los alegatos, conocen un solo dicho de una de las partes. Nosotros tenemos un conocimiento más amplio porque es lo que nosotros estamos resolviendo. Entonces, yo realmente no le veo mucho inconveniente. Simplemente tener en cuenta que cuando dictemos la resolución, no resolver conforme la opinión pública o la opinión publicada de alguien crea que es lo mejor. Nosotros resolver conforme a las pruebas que están ahí y los alegatos, etcétera, etcétera, ¿no? Se puede hacer, a fin de cuentas. Muchas gracias, magistrado. Y ya la última pregunta que nos llega de Alexander Reyes, también de la Escuela Judicial Electoral. Le pregunta si la labor del juez se fundamenta en criterios judiciales, puede caer en la tendencia de buscar, interpretar y recordar información que confirma sus propias creencias o hipótesis. ¿Cómo puede escapar a los sesgos de confirmación? Me parece que aquí hay, de la manera en que se trabaja, por ejemplo, aquí en México, la cuestión de la elaboración de las sentencias, me parece que estos sesgos de confirmación pueden más o menos evitarse. Por ejemplo, la manera de trabajar que en muchos otros países no es así, que para bien o para mal. Por ejemplo, nosotros tenemos un equipo de colaboradores que nos están auxiliando para la redacción de estas sentencias, ¿no? Tenemos un secretario que en primer término va a realizar un proyecto de sentencia y que, por ejemplo, nosotros vamos a determinar si está bien o está mal. Evidentemente, este secretario no tendrá nuestras filias y fobias, nuestros sesgos hacia algún lado, pero puede ser que con motivo también de estos sesgos le digamos al secretario, sabes que me lo cambies y me lo haces como yo quiero, ¿no? Pero a fin de cuentas tenemos la otra cuestión, ¿cuál es? Tenemos un sistema jurídico, tenemos la Constitución que dice cómo tenemos que resolver, aunque muchos de esos mandatos son interpretables en cierto sentido, y tenemos también los controles de recursividad en todos los juicios, ¿no? Un juez que esté resolviendo porque así lo hace por sus sesgos, etcétera, etcétera, pues a fin de cuentas va a tener una segunda instancia que le va a enmendar la plana, si no, juez, si no era, o le va a decir efectivamente, juez, así como lo dijiste, es lo correcto, ¿no? Entonces me parece que el sistema institucional, de la manera en que trabajamos, los recursos que tenemos, me parece que pueden limitar de cierta manera estas cuestiones, y aparte tenemos que tener en consideración que tenemos los órganos de control y disciplina dentro del Poder Judicial que nos van a decir, oye, juez, es que te estás apartando completamente de lo que dice la ley, lo que dice la Constitución, ¿no? Y entonces te vamos a sancionar por esa cuestión. Entonces, me parece que todo este sistema legal, todo este entramado de manera de trabajar, puede limitar de cierta manera a esto, ¿no? Nunca se va a eliminar por completo. Y es lo que yo decía, la objetividad, o sea, quitarse los perjuicios de uno mismo, es lo más difícil que tiene un juzgador. La imparcialidad, para mí la imparcialidad, la independencia judicial, es fácil, ¿no? La objetividad, yo quitarme de mis propios conocimientos, de mis propias ideas, etcétera, etcétera, es lo más difícil, pero se puede tratar de hacer en la medida de lo posible. Y, perdón, y esto es en relación a una de las preguntas que creo que no contesté, porque estos pensamientos que uno tiene, por ejemplo, yo soy juez de amparo, entonces yo veo actos de autoridad. Analizo si un acto de autoridad es constitucional o no es constitucional. Puede ser que yo tenga una preferencia por un determinado partido político, por un grupo político. Lo que yo no puedo hacer es, por ejemplo, que mis sentencias siempre que digan, como el partido político en el que estoy resolviendo es el partido político de mi preferencia, entonces siempre les voy a negar el amparo. O si es un partido político de oposición, entonces siempre voy a conceder el amparo, ¿no? Eso no lo vemos, ¿no? O sea, para mí, cuando estoy resolviendo un juicio de amparo, es el gobernador, es el Congreso de la Unión. ¿De qué partidos vienen?
diría uno, pues me da exactamente lo mismo, ¿no? Entonces ahí sí, con el tiempo nos disociamos y uno ve a los gobiernos ya no por colores, uno ve a los gobiernos como son entes, punto. Y se olvida uno del color que tienen y en esa manera se resuelve objetivamente. Muchísimas gracias, magistrado, por el tiempo que nos ha concedido. Nos han llegado muchísimos mensajes de felicitación por esta conferencia a través de las redes sociales de la Escuela Judicial Electoral. No quisiera despedirme sin antes decirle que a nombre de los magistrados y magistradas de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la doctora Gabriela Rubalcaba García, directora de la Escuela Judicial, le agradecemos muchísimo su disponibilidad para compartir con nosotros este momento, este tiempo, y esperamos poder seguir contando con usted y con sus conocimientos para futuros actos que organiza la Escuela Judicial. Le agradecemos muchísimo su participación y le deseamos que tenga un buen día. Gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias y a todos y todas los que nos han seguido a través de las redes sociales de la Escuela Judicial Electoral. Muchas gracias y sigan acompañándonos en los siguientes eventos que estamos organizando para ustedes. Gracias.